Buenas tardes a todos. Estamos aquí en una transmisión en vivo a través de Cortos de Bendición de la Vid. Los que puedan conectarse, por favor, les agradecemos que nos hagan conocer para poco a poco ir avanzando en la transmisión. Gracias. Estamos viendo que todo está yendo bien. En esta mañana nosotros vamos a traer un mensaje que se trata acerca de las cárceles del alma. Vamos a compartir públicamente en eso. Estamos compartiendo. Vamos a compartir también a otros amigos. Vamos a compartir amigos mientras damos un tiempo para que vayan conectándose. Aquí estoy con mi esposa Ana Cabrera, buenas Marlon tardes, Calle. mis amados hermanos. Esto Tienes que mirar ahí. nació en el corazón de Cristo, primeramente estoy mirando. Ya, eso. Y después en el nuestro, cuando decidimos hacer este tema, Cárceles del Alma, yo tenía algo que puse en YouTube. Afortunadamente mi esposo no. Él puso en YouTube sobre las cárceles del alma por una situación que yo pasé, y entonces decidimos hacer cárceles del alma, prisiones y maldiciones dentro de la pareja, dentro del matrimonio, dentro de personas que viven juntos y no están casados. No es de eso lo que queremos hablar, pero es de las cárceles, de las prisiones y maldiciones que conlleva estar así. Queremos y le pedimos a Dios que esto sea de bendición para sus vidas, como fue para mí, para mi esposo, para nuestro matrimonio, en el momento que nos dimos cuenta que sí estábamos encarcelados, en el momento que decidimos reconocer sí, algo está pasando más allá de la administración, más allá de la consejería matrimonial. Hay cosas que siguen y siguen sucediendo todos los días o después de una semana, y son cosas que no le prestamos muchas veces atención y seguimos nuestra vida diaria, como diríamos, y cuando estas situaciones pasan, te hieren, te encarcelan, te meten en prisiones, te maldicen, y sin tú darte cuenta ya estás firmando un papel de divorcio. Para eso es este taller que le llamamos cárceles, prisiones y maldiciones generacionales dentro de nuestra vida, de nuestra descendencia y nuestro matrimonio. Amén. Sigan nomás, mami, hasta que se comiencen a conectar. Ok. Tu pasado siempre existirá, pero tu presente, tú decides si lo cambias. Dios tiene una voluntad perfecta con nuestra vida. Él ya tiene todo planeado para nosotros. Depende de ti y de mí que lo tomemos, que lo cojamos y que lo hagamos nuestro. Amén. Vamos a hablar de las cárceles y las prisiones y maldiciones del alma. Hay cárceles con las que nacemos desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Nos encarcelamos, nosotros mismos no, nos encarcelan. Te explico. Si tu mamá y tu papá eran, qué sé yo, demasiado jóvenes, de pronto tenían 17 años, 20 años, y se embarazó la muchacha. Fue sin querer, le contó al chico y el chico le dijo, ¿sabes qué? No quiero tener ese hijo. Ya va una. La chica dice, yo tampoco, no quiero embarazarme, no quiero hacerme mamá tan joven. Ya van 2 rechazos. Pero al pasar del tiempo, a lo mejor la chica
como a los mes y medio, dice, ¿sabes qué? No voy a abortar, no me lo quiero sacar, he decidido tenerlo. El chico le dice, bueno, pues tú sola, yo no quiero ser papá, no quiero casarme, de pronto te voy a apoyar y lo que viene con eso, ¿verdad? La chica decide tenerlo y a los pocos meses ella se comienza a ver fea, se comienza a ver gorda, su genio comienza a cambiar. Todo en una mujer cuando está embarazada cambia. Ella no esperaba eso, pero está ocurriendo. Lo primero que la mujer piensa, y se lo digo no por mí, porque yo nunca rechacé a mis hijos ya estando embarazada. Pero yo he sabido de personas que dicen, no me hubiera quedado, mi amor, con este niño. No sé por qué, me dañé la vida. Usted se imagina todas esas palabras que van entrando dentro de la vida de su pequeño hijo, de su pequeño feto, que ahora es un feto, pero va a crecer, cuando nazca, va a crecer y va a sufrir de rechazo. Instantáneamente él tiene ya una cárcel de rechazo. Mi esposa les está dando más o menos un resumen de todo lo que nosotros vamos a hablar y yo voy a hablarles algo acerca de lo que Romanos 8:28 nos dice en la palabra de Dios y el Señor es muy enfático a través del Espíritu Santo, indicándole al apóstol Pablo de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y como les está hablando mi esposa, qué situación adversa, qué situación triste, qué situación dolorosa, que trajo muchos traumas, puede ser que sirva para bien. Pues la clave de esto es estar convencidos de que hay un solo ser en el universo que tiene la capacidad de podernos dar esa libertad tan necesaria. Las cárceles son para oprimir, para encerrar, para tener cautivas a las personas. Pero en este caso nosotros estamos hablando de cárceles almáticas, cárceles espirituales, aquellos entidades o seres que nosotros no podemos ver, pero que estamos convencidos que viven dentro de nosotros. Por sí el hombre y la mujer son capaces de tener esas tres cualidades: ser almáticos, ser espirituales y ser carnales. Y así es como se expresan las cárceles, encerrando esa parte de tu alma que algún día fue a través de un abuso, de un insulto o de algo mucho más grave, fue encerrado en esa etapa de su vida. Puedes haber sido una niña, como dice mi esposa, puedes haber sido recién un pequeño bebé o puedes ya haber sido una persona adulta. Lo importante es saber, como dice el apóstol Pablo, que todas las cosas nos ayudan para bien cuando nosotros buscamos realmente a aquel que nos va a liberar y nos va a sacar y nos va a dar la opción de ver el mundo con una manera diferente, de ver con esa manera que solamente Dios puede hacerlo. Quizás en medio de toda adversidad, tener ese gozo y esa paz tan necesaria en nuestras vidas. Por eso les animamos a que escuchen y si pueden comunicarse, comuníquense, pongan sus preguntas, pongan sus inquietudes, estamos para responderles, porque Dios nos ha permitido a nosotros en el transcurso no solo de nuestro matrimonio o nuestra relación como esposos, sino en el transcurso de toda nuestra vida nos ha permitido quizás ver cómo Dios ha obrado en medio tanto de mi esposa como mío. Por eso todas las cosas nos ayudan para bien, dice el libro de Romanos 8:28, pero más que todo para aquellos que aman a Dios. Y les voy a dar un texto antes de entregarle la parte otra vez a mi esposa que dice en Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice: Estad siempre alegres. Una de las cualidades más lindas y más poderosas que puede haber en medio de una pareja es tener la alegría, el gozo. Quizás esos momentos de tristeza son llenados con un gozo que no sabemos de dónde viene, de dónde proviene, pero viene directamente del Señor. Dice, oren sin cesar. En estos tiempos en donde las parejas ya han dejado de orar, simplemente han tomado la opción quizás de cada uno llevar la batuta por su lado y no hay eso como un acuerdo que es tan necesario a veces. Sí,
te enojaste con tu esposo no te comprende. Pero en el momento de orar nosotros estamos llevando todas esas peticiones a aquel que sí tiene la capacidad de respondernos de una manera perfecta y correcta. Dice que le demos gracias a Dios en todo tipo de situación, como le hemos hablado, en tristes y en difíciles, porque esta es la voluntad de Dios para entre ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay que marcar la diferencia entre lo que es una maldición, una cárcel y una prisión. Mi esposo les acabo de explicar lo de las cárceles. La maldición es cuando son maldiciones generacionales que viene desde mucho atrás, de pronto de tu tatarabuela, de tu abuela, de tu bisabuela, de tu mamá. Son cosas, las maldiciones son cosas que se repiten una y otra vez. Amén. En las cárceles, como le decía, ya el niño cuando nace con una cárcel de rechazo. Esta cárcel va a quedar oculta en él porque es un niño. Cuando el niño vaya creciendo, va a la escuela y a lo mejor alguien le dice algo que no le gustó, o a lo mejor él se quiere incluir en el grupito y el grupito no, en ese rato estaban diciendo algo que el niño no se tenía que enterar. El niño va a sentir un rechazo. O si usted no lo mira siempre, si usted no lo saluda siempre, si usted no le presta atención, ese niño en ese momento se va a hacer un clic y se va a activar un botón que se llama el botón del rechazo. El niño, eso se va a manifestar en su vida durante mucho tiempo si él no se da cuenta que está encarcelado. Tenemos las cárceles dentro de los matrimonios, cárceles en las que usted entra, mujer o varón de Dios, o cárceles en las que yo entro yo misma, con dichos de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos enamoramos y conocimos al chico de nuestra vida, el que va a ser el padre de nuestros hijos, es el príncipe, ¿lo ves? No le ves defectos porque cuando estamos enamorados no pensamos, no vemos, no analizamos. Entonces, usted le ve a ese chico y dice, bueno, él va a ser el padre de mis hijos, pero usted no sabe en realidad cómo es la personalidad del muchacho. ¿Qué pasó antes de conocerla a usted? ¿El muchacho estará encarcelado o estaré yo encarcelada? Pero no pensamos, como le dije hace un rato, que nosotros decimos cuando estamos enamoradas, uy, te amo, te voy a amar toda mi vida. Sin ti yo no podría vivir. Yo creo que me moriría si te pasa algo. Nunca me dejes porque me muero. Sin ti no podría hacer nada. Jamás. O sea, jamás. Usted tiene una personalidad en Cristo. Cristo la llamó. Dice la palabra que desde el vientre de nuestras madres ya fuimos llamadas, ya fuimos llamados, escogidas y escogidos con un propósito. El Señor ya tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué decimos todo lo que decimos? Porque alguna vez lo escuchamos, porque alguna vez lo escuchamos, lo pensamos y lo dijimos sin saber. Estamos atando en el mundo espiritual nuestra alma y nuestra mente a eso que dijimos. Y entonces cuando ya nos atamos, nos metemos solas dentro de esas cárceles. Son difíciles de salir si no te das cuenta. Te explico el por qué. Porque cuando tú terminas esa relación, te divorciaste o solo vivían juntos o eran pareja, se separaron, fuiste con otra persona y vas a ver en esa persona algo de la persona que estás viviendo. En esa persona vas a encontrar algo de la otra persona con la que viviste. Y sin darte cuenta, no vas a poder entablar una verdadera relación de amor, de comprensión, de sinceridad con esa persona, porque te ataste y estás encarcelada con la otra persona, porque dijiste que tú te morirías si esa persona alguna vez te dejaba, porque dijiste que sin él no podrías vivir, que sin él no podrías hacer nada, que sin ella no podrías estar con otra mujer, que no hubiera ninguna otra mujer que se parezca a ti.
Ahora, no digo que usted no le pueda dar un halago, pero hay que tener hasta para eso, hay que tener y pensar conocimiento, tener conocimiento y pensar qué debo decir, qué no debo decir. Esas son las cárceles en las que nosotros mismos entramos. Hay una cárcel y hay una prisión en la que nuestra pareja nos manda, nos mete y nos dejan ahí porque a veces se dan cuenta, a veces es inconscientemente. Y te dicen, me caes mal a veces. Tú sí que eres boba, de verdad. O nosotras decimos, yo lo he dicho, lo decía, tú a mí no me vas a mandar. Tú a mí no me vas a mandar, ¿qué te pasa? Tú no vales para nada. O te dicen, oh, yo quisiera que fueras como la esposa de fulanito, de sultanito. O una, esta es buenísima. Sácate eso, que eso no se te ve bien. ¿A quién no le han dicho alguna vez en su vida alguna de estas palabras? ¿Verdad? Y en esta cárcel cabe recalcar que las mujeres y los hombres entramos, pero ya entramos fragmentados, entramos quebrados. ¿Por qué? Porque la persona que nosotros estamos, aquella que juramos amar, aquella que nos juró amar, que nos juró cuidar, nos está hiriendo, nos está diciendo cosas que te están tocando tu corazón. Es muy fácil entrar a esa cárcel, que yo le diría que es la global, la cárcel de falta de perdón. Es demasiado fácil caer en la cárcel de la falta de perdón. Recordemos, nosotros fuimos perdonados. Nosotros, Dios nos eligió, pero para que seamos amor, para que demos amor, porque Dios es amor. Pero cuando Dios nos escoge, Dios no nos dice el camino que vamos a recorrer. Dios no nos dice las batallas que vas a enfrentar, los desiertos que vas a caminar. Porque si nos lo diría, ¿cuál sería el chiste? No, tenemos que levantarnos como mujeres y hombres de Dios y reconocer cuando estamos cayendo en una cárcel. Créame, es una cárcel. La falta de perdón es una cárcel. Dios nos dice que perdonemos los unos a los otros. Si Dios te perdonó, si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Y hagámonos un favor. Yo me hice ese favor en tantas áreas de mi vida. Y no me venga de pronto usted a decir, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Es que usted no sabe lo que yo pasé. Es que usted no sabe cómo ese hombre me maltrataba. Es que usted no sabe lo que él me decía. No, yo sí sé lo que a mí me pasó. Cuando yo era niña, me pasaron tantas y tantas cosas tan horribles que yo después, cuando fui creciendo, pensé que no merecía nada, que era sucia, que era puerca, que nadie me iba a querer. Pero sin embargo estoy aquí porque entendí y comprendí que de las cárceles, que hay prisiones y que hay maldiciones de las que tengo que salir. Porque el propósito de mi vida se tiene que cumplir, el propósito de tu vida se tiene que cumplir en Cristo Jesús. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso dice en el libro de Sofonías 3:17, porque Dios está en medio de ti. Nosotros vamos a adicionarle algo quizás que dice, Dios está en medio de su matrimonio. Desde el momento mismo que tú planeaste, buscaste, o en pocas palabras quizás te forzaron a casarte, porque hay matrimonios que muchas veces son forzados por ciertas circunstancias. Dice que Él está como poderoso guerrero, como un victorioso guerrero en medio de ustedes.
Y eso es importante porque dice, además en esta palabra de Sofonías 3:17, que Él se deleita en medio de nosotros con gozo. Una de las características más lindas que hay del tratamiento de Dios en nuestras vidas es el gozo de Dios. Ese gozo de Dios que le hablamos al principio, les vamos a hablar hasta el final. Porque quizás eso es lo que nos ha servido a nosotros, tanto a mi esposa como a mí. Yo quizás un poco más alegre, quizás en momentos dados mi esposa mucho más alegre, o quizás los dos riéndonos, pero ese gozo es el que nos ha permitido, como dice en la palabra de Dios, que el Señor renueve su amor. O sea, hablamos de algo que es real. O sea, Dios no te pone unas palabras en la Biblia, en ese libro tan importante que yo alguna vez decía que es el manual de vida de toda persona que tiene que tomarlo muy en cuenta. Él dice que renueva su amor. Y a veces hay momentos dados que en nuestra situación como esposos pasamos que yo ya no quería a mi esposa, yo ya sentía que ya no tenía amor por ella, porque muchas veces llegamos quizás hasta punto de firmar los papeles de divorcio y ella era la que me llevó quizás al abogado para que firme. Situaciones que de una u otra manera no se dieron, pero es porque yo ya no sentía amor por ella y ella quizás tampoco lo sentía, por eso que estaba de acuerdo de firmar un papel de divorcio. Pero dice el Señor que Él va a renovar el amor. O sea, sí hay esperanza, parejas, esposos, de que Dios renueve el amor que quizás tú has perdido por tu pareja. Amén. Como dice mi esposa, cuántas cosas ella tuvo que vivir antes de casarse, pero cuántas más tuvo que vivir casándose. Porque yo no fui, como decir, el esposo que tenía que haber sido para ella. Yo cometí muchísimos errores. Y sobre mis errores cometía más errores. Y sobre esos errores entonces yo estaba construyendo una edificación basada en muchos errores, pensando quizás que en la comodidad, en el dinero que le daba o en cosas que yo quizás ponía en mi hogar eran suficientes. No era suficiente eso. Nada de eso era suficiente porque yo en un momento dado comencé a vivir una vida tan triste, a pesar de que tenía mis 4 hijos pequeños, porque no encontraba ese gozo y esa alegría y esa paz y confianza que Dios te da. A pesar quizás de tener a Dios en mi boca, no lo había permitido que ingrese profundamente dentro de mí y me arrebate de esas cárceles profundas y me dé esa capacidad de ser una persona renovada. Sí, y soy imperfecto, todavía me equivoco, todavía a veces discutimos con mi esposa, ella discute conmigo, pero eso no quiere decir que nosotros tiremos al piso ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros, porque dice, se alegrará por ustedes con cánticos, y los cánticos vienen y provienen del corazón, porque si no provienen del corazón, ¿qué vamos a hacer? Yo a mi esposa le hice llorar muchísimas veces. Muchísimas veces. O sea, era un experto en hacerla sentir mal. Y yo llegué a darme cuenta que era mucho más fácil hacerla sentir mal que hacerla sentir bien. Porque para que ella se sienta bien, tuve que atravesar por numerosas circunstancias y tuvieron que pasar numerosos años. Como dice mi esposa, ya vamos atravesando la barrera de los 33 años de estar juntos. Y en esos 33 años quizás no les vamos a decir el tiempo, son muy pocos los años que realmente estamos viviendo en una plenitud y en una alegría realmente diferente a la que vivíamos antes. Aunque a veces es muy difícil, a veces mantener esa alegría, hay que hacer bastante esfuerzo, pero a veces ahí en ese esfuerzo y en esa dedicación, en ese compromiso como pareja, hay un gran beneficio y ese beneficio viene de parte de Dios. Antes de entregarles la parte que viene con mi esposa, en Salmos 126:5 dice, porque el que con lágrimas siembra, dice, con regocijos cosechará. Pero eran lágrimas diferentes, eran lágrimas que se le entregábamos al Señor para que Él las transforme en regocijo y en alegría. ¿Ok? Es muy importante en la manera que tú tomes los problemas. En la manera a que yo tomé los problemas fue una manera muy, muy equivocada. Siendo cristiana viví toda mi vida, mucho tiempo de mi vida esclava
de lo que el enemigo quería hacer conmigo, esclava de lo que él decía. Yo le entregué prácticamente mi vida, mis finanzas, mis hijos, mi matrimonio, todo en manos de él. ¿Por qué? Porque yo estaba encarcelada, porque yo no creía que me merecía todo lo que estaba pasando. No pensaba y no tenía el conocimiento ni la revelación, porque también eso es otro punto importante que quiero tocar, que mucha gente podemos cargar la Biblia en nuestras manos todo el día y podemos maltratar en casa. Podemos tener los aretitos que digan Jesús, o podemos tener la pulserita, yo sirvo a Cristo. Podemos tener hasta en el carro un sign que diga yo alabo a Cristo. Y sin embargo, por la cuestión que estamos encarcelados, no podemos dar el amor y el verdadero amor que Dios dice que demos a los otros. Entonces, yo veo el matrimonio, decía mi esposo, como 4 habitaciones. Matrimonios, hijos, finanzas y tu ministerio. Tu matrimonio, tú lo vas a vivir hoy, mañana y siempre con las cosas que vinieron, con las cosas que pasaron. Muchas veces cargamos una maleta tan grande, cargamos una cartera inmensa, cargamos una mochila, todo eso cargamos en nuestra espalda, con errores del pasado, con cuestiones que pasaron en el pasado, con recuerdos, cosas que nos duelen, que no hemos abandonado y que queremos cargarla. Vivimos toda una vida con esa maleta y preferimos cargarla todo el tiempo hasta cuando explotas. Yo diría, nosotros casi siempre decimos que los hombres son un microwave para ponerse bravos, para todo. Yo diría que nosotras las mujeres somos como una olla de presión. Que sigues, metes, estás hirviendo y cuando de pronto te decides abrirla puede explotar. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no sacamos lo que está dentro de nosotros. Tenemos que aprender a reconocer, seas o no seas cristiana, aprende a reconocer. Si andas con tu frente toda ceñida, toda brava, odio hacer esto, odio lavar los platos. Bueno, ahora ya no se lavan los platos, por lo menos acá. No se lavan los platos, metes los platos a lavar. Entonces ahora ya no lavas platos, pero todavía sigues odiando sacar los platos de la lavadora. Está pasando algo. Odio tender la cama. Odio hacer esto, odio hacer el otro. No me gusta esto. Busquemos dentro del fondo de nuestro corazón. Algo está pasando. Cuando cosas suceden, hay que buscarle el por qué. Podemos estar en prisiones, podemos estar en cárceles, nosotras mismas. Sin darnos cuenta, seguimos un diario vivir que no debería y no tiene nada que ver con la vida que Cristo tiene para nosotros. Son cosas repetitivas que fácilmente puedes darte cuenta de las situaciones que se van dando. Pero a pesar de que son repetitivas, hay que tener en cuenta algo, y que eso lo hemos hablado muchas veces con mi esposa Ana, porque eso fue lo que ella ministró o compartió en uno de los primeros videos que hicimos de Cárceles del Alma hace muchísimos años atrás. Y les vamos a poner el link para que después lo revisen. Siempre hay una situación que da inicio a algo. Una situación puede haber sido en tu niñez, siendo un bebé, una mujer adulta, un hombre quizás ya un poco más mayor. Siempre es una situación la que comienza a dar que esas respuestas espirituales y almáticas comiencen a ser repetitivas. Y lo más importante es, te vamos a ayudar, Jenny. Hola, ¿cómo estás, Jenny Yesenia? Por adelantado damos gracias a los que se están conectando. Nos hemos estado concentrando mucho en lo que hemos traído en esta mañana, pero les agradecemos a Adam, bendiciones, saludos allá en Washington, saludos a Manolo y a Janet, saludos a Jenny. Y ella nos dice que ha luchado
tanto por su matrimonio que soportó 22 años, pero si los consejos bíblicos me ayudaron mucho. Qué bueno, qué importante lo que nos acabas de decir. Porque eso quizás nos da la capacidad de afianzarnos en esta palabra que dice que siempre una situación es la que da inicio a que tus respuestas espirituales y almáticas comiencen a ir en contra de tu normal desenvolvimiento como persona. Hay muchas cosas que pasaron en la vida de mi esposa, pero no quiero hablar mucho de ello porque ella es una mujercita y casi todos dicen, sí, las mujeres son las que más cosas pasan. No, los hombres también pasamos por situaciones difíciles. Y a veces nosotros quizás somos los que nos mantenemos callados y no decimos nada, pero no, nosotros también hemos pasado por situaciones difíciles. No por cualquier cosa comenzamos quizás en la droga, en la promiscuidad, en el alcoholismo, comenzamos a ver pornografía, comenzamos a tener una influencia de la impureza sexual de una manera desorbitante y todo eso, y no podemos controlarle, pero siempre hay un inicio. Y para nosotros poder establecer ese inicio tenemos a alguien que es experto en llevarte a ese inicio, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí en el transcurso de mi vida me ha llevado a esos inicios, quizás desde niñito, desde quizás un bebecito quizás, en la cual yo tuve que atravesar por situaciones en la cual las tuve que afrontar ya como una persona adulta, es más, como una persona ya casada, es más, como una persona con hijos. O sea, es más, con una persona como ministro de Dios. Y la lucha era constante, era diaria, pero tenía aquí al lado a una persona que siempre me motivaba a seguir adelante, que no me tire al piso, que siga adelante, que siga luchando. Que lo que Dios nos está dando iba a ser edificante para muchas personas. Quizás muchas personas van a escucharnos y van a decir, wow, yo estoy pasando lo mismo, pero no me atrevo a decirlo por internet, por Facebook, porque ¿qué irán a decir de mí? ¿Qué irán a hablar de mí? A nosotros quizás no es que no nos importe lo que hablen de nosotros. A nosotros lo que nos importa, si esta palabra te está llegando a ti y te está edificando de una u otra manera. Por eso, como un ejemplo, Pedro, cuando rechazó al Señor Jesucristo, él rechazó 3 veces al Señor Jesucristo, y eso fue el inicio de quizás una de las cárceles más pequeñitas que una persona tuvo que pasar, y más que todo una de las cárceles que fueron, como decir, escritas en la palabra de Dios. Porque después el que lo saca de la cárcel es el mismo Señor Jesucristo, cuando en el lago le pregunta 3 veces, le dice, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y le hace a Pedro reconocer que él era el que sabía todo. Que a pesar de que él en un momento dado lo negó 3 veces, él tenía que ser libre 3 veces, igualmente así. Y así fue como fue libre de una cárcel. Quizás no vamos a decir, ay, el Señor en la palabra dice que así lo liberó de la cárcel, porque para ser libre de la cárcel, y con esto le entrego la parte de mi esposa, hay que tener la revelación del Espíritu Santo. No simplemente quizás un consejo que te da una persona, yo siento que estás haciendo esto, yo siento que estás pasando por esto. No, cuando tenemos esa revelación plena del Espíritu Santo, ahí es cuando nosotros tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales y darle muchísima atención. Porque el Espíritu Santo, si nos los está trayendo, por más doloroso que sea, y hablo de los hombres, no quiero poner en este lugar a las mujeres, por más doloroso y difícil que sea de aceptarlo, el Señor te lo está trayendo para sacarte de esa cárcel y darte la libertad plena que has estado buscando quizás por muchísimo tiempo. Ahora sí, lo que te quiero preguntar, de un 100% de tu día, ¿qué parte del día tú sonríes? ¿Sonríes quizás el 15, el 25, a lo mejor el 45, de pronto el 60% de tu día? O el 75% de tu día, ¿cuánto tiempo de tu día tú puedes sonreír? Porque vistes algo, porque pasó algo, porque sentiste algo dentro de ti. Ahora, yo les quiero leer esto. La falta de perdón, odio, ira, rabia, rencor, venganza, temor, amargura, indignación, resentimiento, enojo, envidia, lujuria, impureza sexual, pornografía, desobediencia y muchísimas más que no he anotado. Si sientes una de todas estas que te acabo de leer,
estás encarcelada o estás dentro de una prisión. El resentimiento a diario. A diario, cuando alguien nos dice algo, y peor si es nuestro esposo, rapidito nos resentimos. Y nosotras decimos las mujeres, ellos también se resienten. También se resienten porque son de carne y hueso igual que nosotros. Quizás lo transmitimos de una manera diferente, pero también nos resentimos. O si tienes temor. Por ejemplo, yo tengo temor a las ratas. Pero a mí me pasó algo cuando yo era pequeñita. Yo tenía una tía que nos castigaba y nos encerraba en un cuarto con ratas. Y yo no puedo ver a la rata. Yo me muero si me pasa eso. Odio. Si eres muy fácil para odiar, algo pasó en tu vida. Algo pasó en tu vida. Si sientes rabia, somos rencorosas a veces, y los hombres también. Porque cuando una persona empieza una pelea dentro del matrimonio, casi siempre la otra no se quiere quedar callada y decimos cosas que a veces ni sentimos, que a veces ni queremos decir. Ahora, no te estoy diciendo, como yo le decía a mi esposo, es mejor que yo me quede callada, porque eso me hizo tanto daño en mi vida. Antes yo me quedaba callada con todo lo que Marlon me decía y yo me callaba y me metía por dentro. Y me metía por dentro más coraje, más dolor, más odio, más rencor, más ganas de cobrarme lo que él me hacía. Porque no hablaba. Ahora hay diferentes formas de hablar. Hablar no es lo mismo que gritar. Gritando no se entiende la gente. Hablando sí se entiende la gente. Cuando luchamos por un matrimonio, cuando después de que pelearon, te esperaste un rato, te sientas con tu esposo o tu esposa, que fue la que gritó, y le dices, ¿sabes qué? No me gustó la manera en que me hablaste. No me está gustando dónde estamos entrando. Tenemos que buscar ayuda. Es bueno buscar ayuda, pero también que los dos dialoguen, que los dos conversen, que los dos se pongan puntos en los que no deben de llegar. Cuando ya están llegando ahí, los dos se tienen que dar cuenta, porque depende de ti. Depende de ti que quieras salir de una cárcel, de una prisión, o que ya no quieras seguir con maldiciones en tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, o si te quedas ahí amarrada. He encontrado y he visto y he escuchado de mucha gente que se han quedado casados toda su vida y que se hacen de la vista gorda si su esposo les pone los cuernos. Saben que su esposo tiene un amante y por quedarse dentro de ese matrimonio, de no ser una más en la lista de las divorciadas, se quedan con un hombre que las maltrata, que no las quiere, que por alguna razón en una parte del camino de ese tiempo se acabó el amor. Se acabó la pasión, se acabó el que me gustas, el que tu pelo, el que te ves linda, el que te ves, se acabó. O al esposo se te está cayendo el pelo, no me gusta un hombre calvo, o te estás poniendo gordo, qué sé yo. Nosotros como seres espirituales y como seres naturales de este mundo tenemos que comenzar, así como decía Jenny, tú luchaste por tu matrimonio y sigues con tu esposo. Y yo espero, yo oro a Dios que ese matrimonio perdure y que Dios entre a la vida de los dos para que se puedan fortalecer en Cristo Jesús y hagan lo que tengan que hacer. Porque hay otra cosa, nosotras las mujeres y los varones casi siempre pasamos por situaciones. La palabra dice que Dios no te puede dar nada más de lo que tú puedas soportar. Por lo tanto, tú estás pasando por esa situación porque en algún momento de tu vida Dios va a tomar provecho de lo que tú pasaste. Mírame a mí aquí. Estoy contándote parte de nuestro matrimonio, de mi vida, de lo que pasé cuando era niña, de lo que tuve que superar. Y yo no era cristiana en ese tiempo, pero me decidí a no quedarme como una que no valía la pena, como una que nadie se iba a querer casar conmigo, como que una que era algo que no servía y que no valía la pena. Al contrario, estudié
crecí, tuve novio y me casé. Y aquí estoy, porque sí, hay que cumplir con el propósito de Dios. Y Dios te da un propósito, pero Dios no te va a andar empujando. Oye, toma, anda, avanza. No, Dios te lo entrega. Depende de ti si tú quieres continuar con lo que Dios te ha puesto en tus manos. Porque los propósitos de Dios provienen directamente, como dice en la palabra de Él mismo, de su corazón. Y dice que Él no permite que ninguna palabra regrese vacía. Lo que quiere decir que Él ha designado propósito a todo el mundo. Y nosotros tenemos que alinearnos de ese propósito. Pero cuando eres soltero, tú te tienes que alinear como una persona sola. Con una persona quizás con tu enamorada, con tu prometida. Pero cuando ya eres un matrimonio, esto quiere decir que la alineación de ese propósito viene de la mano de los dos. El peor error que puede existir en los matrimonios cristianos o en los que no haya, o los que no tengan a Cristo en medio de ustedes, es cada uno jalar para su propio interés. Porque eso va a permitir que simplemente las fuerzas que están los dos asumiendo para un solo lado va a ser más fuerte. Pero en el momento que tú comienzas a jalar para un lado y tu esposa o tu esposo comienza a jalar para otro lado, las fuerzas van a debilitarse. Y el Señor marca un propósito para la pareja, no 2, ni 3, ni 4. Si la mujer es la que tiene la unción, la mujer tiene el llamado, la mujer es la que tiene quizás la mentalidad para llevar adelante la empresa, o la mujer, no te sientas mal como hombre. El Señor lo ha designado así, tranquilo, no te sientas mal, eso no es un problema. No te dejes llevar quizás por el machismo, porque yo soy el hombre de la casa, yo tengo que hacer así las cosas. O peor de todo, tienen que hacerse las cosas como yo creo que tienen que hacerse. Eso es un machismo, eso es una cárcel de machismo. Porque Dios nunca obliga a nadie, ni al que esté más descarrilado lo va a obligar. Al hijo pródigo, a él nunca lo obligó, lo dejó que llegue hasta el fondo. Que coma carne de cerdos, que llegue a darse cuenta que estaba solo, sin dinero, sin ayuda, sin apoyo. Y en un momento dado ese hijo pródigo se dio cuenta que necesitaba de Dios. Asimismo, las parejas, los matrimonios, escúchenme bien, porque lo que ha hecho Satanás, lo que ha hecho el enemigo, es separar a las parejas. Cada uno en las iglesias, dentro de las iglesias mismo, andan separados. Ya no andan cogiditos de las manos como antes andaban, ni dándose besitos, ni abracitos, andan separados porque cada uno anda queriendo complementarse en su propósito sin darse cuenta que Dios tiene un propósito para ellos, para los dos juntos. Por eso es una palabra quizás de revelación que ha caído realmente en este momento de parte de Dios. En la iglesia de Cristo, la iglesia se tiene que fortalecer cuando esas parejas comiencen a caminar en el propósito de Dios designado para ellos, pero juntos. Sí, Pablo dice, si la mujer sigue con su esposo y él no decide y él no quiere separarse, que siga con ella, ok. O si el hombre decide seguir con su esposa y ella no quiere separarse, siga con ella. Son consejos que da Pablo. Pero el propósito de Dios es uno y está designado. Dice, porque no regresará vacía esa palabra que puso sobre ti y sobre tu esposa, o sobre tu esposo y sobre ti, mujer. Y cumplirá, dice, el propósito por la cual fue declarada en tu vida. Quizás el propósito tuyo es simplemente ser un cristiano que tenga gran influencia dentro del vecindario. Ser un cristiano que tenga gran influencia quizás dentro del trabajo en que estás. Quizás que tengas gran influencia dentro de la congregación que el Señor te permite que estés. Pero hasta ahí puedes llegar. Y ese es el propósito de Dios. Cúmplelo con excelencia. Cúmplelo con compromiso y responsabilidad. Y tú vas a ver que los beneficios son admirables dentro de tu matrimonio. Pero como mi esposo decía, para caminar
en un solo sentir, una sola visión, un mismo camino. Tenemos que estar firmes en Cristo. Tenemos que no tener dentro de nosotros nada que nos ate. Tenemos que perdonar desde el que tú pienses que no tienes que perdonar porque te hizo tanto daño. Perdónalo. Hagámonos un favor, como le dije hace rato. Yo me hice ese favor, pero aparte de hacerme ese favor, es mandato de Dios y hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que perdonar, no solo a nuestros enemigos, sino a las personas que amamos. ¿A cuántos de nosotros no nos castigaron cuando éramos pequeñitos? ¿A cuántos no nos pegaron por culpa del hermano o por culpa del primo? ¿A cuántos? Que hasta ahora, cuando uno se recuerde, a lo mejor te puede doler la espalda del latigazo. A lo mejor te quedó una cicatriz en tu pierna del correazo que te dieron. Son cosas que pasan en nuestras vidas, pero no siempre nos tenemos que quedar en un cuarto de emergencia, porque nosotros, nuestra alma es como podría decirle un ciclista que está corriendo su bicicleta, se cae, se hace una lesión, lo llevan al hospital, pero el ciclista cuando sale de ahí, el ciclista, no los cristianos. Yo creo que ellos son a veces como más rápidos que nosotros en pensar y en entender que tienen que salir de ahí, que tenemos que salir de una sala de emergencia, porque entramos ahí con algo, pero tenemos que salir con un propósito, pues. Cuando salís, ¿por qué no nos tenemos que quedar ahí? Porque vamos a estar solo vendados. Usted tiene que salir de ahí, sacarse esa curita, sacarse esa venda y decir, bueno, esto se tiene que sanar. Para que se sane, tienes que dejarte ahí, al aire libre, ¿verdad? Te dejas al aire libre la herida. ¿Qué es reconocer? Sí, me está haciendo daño esto. Ay, ya no me está gustando que me diga siempre esto. Cuando nosotros comenzamos a reconocer, salimos de esa sala. Porque si no, siempre vamos a estar. Ahora, va a pasar que en alguna vez te vuelves a caer y te vuelve a doler ahí mismo y dices, chuta, me pegué en el mismo golpe que me di hace años. En lo espiritual, si lo volvemos a ver, esto es repetitivo. Te pueden volver a decir, así te cases 2 y 3 veces y piensas que la tercera es la vencida. El mismo te puede volver a tocar, el mismo botón de rechazo. Te puede volver a tocar la cárcel donde estás metida, que te dijeron que no sirves para nada. Porque nos lo creemos tanto, es tanta basura que viene a nuestra cabeza o a la cabeza de los hombres que nos terminamos creyendo que no somos ni servimos para nada, que no somos nadie, que nunca vamos a crecer. Vamos a quedar marcadas, depende de ti, depende de mí, que salgamos de ahí, que dejemos eso atrás. El pasado siempre va a existir en nuestras vidas, lo vas a recordar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no me duele recordarme lo que me pasó cuando era niña. Ahora no me duele si el fulanito me dijo que era chiquita, porque yo era bien chiquitita, no iba a ser alta. Gracias a Dios comencé a jugar básquetbol y crecí algo. A mí me decían pequeñita, enana. Así me decían. Ahora no me importa. Antes sí me dolía que me dijeran enana, fea, que me dijeran no te queda eso. Ahora ya no, porque yo tengo una personalidad, reconozco lo que Cristo dio en mi vida. Pues bueno, y si soy fea, no me importa, yo sé lo que yo valgo en Cristo, no es lo que mami dice, no es lo que papi dice. Bueno, si son buenas palabras que están dando a sus hijos, eres campeón, eres bella, eres inteligente, recíbalo. Pero si su papá está diciendo, qué boba que eres, te estoy explicando que 2 más 2 es 4 y no entiendes, ¿cuándo es que vas a entender? No es lo que mamá o papá dice, no es lo que el amigo dice, lo que la tía dice, lo que tu esposo o tu esposa le dice al varón. No, tenemos una identidad en Cristo Jesús, es lo que Dios dijo que somos. Dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Creámonoslo, guardémonoslo en nuestro corazón. Y algo que quisiera adicionar acerca de los dichos de la boca, que lo hablamos nosotros en una
impartición que tuvimos la oportunidad de hacerlo, es acerca de que no solamente los insultos o esos gritos fuertes o amenazas son las que te pueden meter en las cárceles. También tenemos la capacidad, los humanos, de encarcelar a las personas a través de mensajes subliminales, de palabras quizás dulces, palabras suaves, palabras en donde quizás le hacemos sentir a las personas de una manera que no queremos herirle, pero sin querer le hacemos que no sean competentes en lo que de una u otra manera están haciendo. Esto se evidencia más cuando los mensajes subliminales son tan impactantes cuando controlamos y manipulamos a nuestra pareja. Yo en el caso de mi esposa, yo he visto que en el transcurso de los años he tenido muchos enfrentamientos porque no aceptaba fácilmente las falencias de ella, las falencias, las debilidades de ella. Quizás es una mujer fuerte en oración, en pararse ante las adversidades, pero quizás en manejar un teléfono no lo sabe hacer a veces, pide consejo a todos los hijos, va dándose la vuelta por toda la casa, por último busca hasta el nieto para que el nieto le ayude, porque hasta el nieto sabe más que ella a veces, y él coge y abre las páginas y le da un masterado de cómo tiene que manejar una tablet. Y yo no aceptaba fácilmente eso. Yo le decía, mi amor, ya deja nomás, no lo hagas. Y ella quizás se iba encerrando en esa cárcel que es una cárcel de manipulación y control que causa daño con el tiempo. Porque ahora pongamos en el lugar de mi mujer, ella sí quizás no podía hacer esas cosas, pero eso le trae a ella un momento dado quizás una frustración, de no poder hacer algo tan simple que los otros lo hacen de una manera tan profesional. Les hablo de mi nieto, un niñito de casi 4 años que lo hace profesionalmente y ella no lo puede hacer. Entonces eso trae frustración. Entonces debemos tener cuidado nosotros hasta con eso. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso, hermano? Y quizás esto no les vaya a gustar a muchos líderes, ministros que quizás algún día nos vayan a ver. Si dentro de los hogares y dentro de una pareja se da eso, en la iglesia es más todavía. En la iglesia se manipula y se controla, como diría el Chavo, hasta sin querer queriendo. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que manejar las situaciones con mucha delicadeza porque se trata de personas. No son un objeto que tú lo puedes usar como tú quieres, cuando tú quieras, en donde tú quieras y para tu beneficio. Son personas que se pueden encarcelar almáticamente e espiritualmente. Y el prejuicio es para ellos. Quizás tú lo hiciste sin querer, pero el prejuicio lo van a llevar ellos. Amén. Ok. Esto lo compartí en un taller que hicimos hace poquito, pero quiero compartirlo con ustedes porque me parece de mucha ayuda. Quiero que presten mucha atención lo que la falta de perdón hace a nuestras vidas. Es incalculable. Si no perdonas, te estás haciendo daño tú. Cuando yo no perdonaba, me estaba haciendo daño yo sola y no avanzaba. Y a lo mejor eres o estás pasando la misma situación que yo pasé. Iba a la iglesia, me gozaba, cantaba, aleluya, gloria a Dios, Dios me salvó, Jesús mi fiel amigo, y muchas canciones más, y las cantaba y danzaba y oraba mientras estaba en la iglesia, pero llegaba a casa, me subía al carro y ya me sentía vacía, porque tenía falta de perdón. Les voy a compartir esto. Todos los años yo me tomaba vacaciones y compraba un boleto en la mejor aerolínea, que esta aerolínea era famosísima y se llamaba Amargura. Le digo yo se llamaba porque yo ya pasé de eso. Me di cuenta, gracias a Dios, Dios me dio
Dios me dio el discernimiento, que estaba encarcelada, que tenía prisiones, que tenía maldiciones, y gracias a Dios no he salido de todas, porque justo ahora en la mañana mi esposo me decía, Ana, yo creo que yo estoy encarcelado en eso. Y decía, bueno, gloria a Dios, Dios nos va a seguir diario, es a diario. La bondad y la misericordia y la gracia de Dios es para nosotros todos los días. La aerolínea se llamaba Amargura y siempre era el mismo destino, la ciudad. Falta de perdón. Como siempre no registraba mis maletas, yo las cargaba porque me encantaba sentir ese peso de rencor, de odio, de resentimiento, de ironía, de todo lo que tenía dentro de esas maletas. Yo las cargaba. No importaba lo pesadas que fueran o se ponían más pesadas cada día, cada año. Estaban cargadas con muchas memorias malas, muchas memorias feas y terribles desde mi infancia. Nadie me saludaba cuando entraba al famosísimo Hotel Internacional del Odio. Le digo internacional porque ahí casi siempre me encontraba con las mismas personas a la salida del aeropuerto. Gente de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Guatemala. Les podría decir que hay mucha gente cristiana, no cristiana, famosas, superestrellas del cine, super cantantes que van a la misma tierra. Ahí no hay diferencia, ni de raza, ni de color, ni nada. Cuando llegamos siempre nos espera el mismo servicio de transporte, se llama Amargura. Qué nombrecito, ¿verdad? Nos llevaban al hermosísimo hotel, ese hotel lo adoraba. El hotel se llamaba El Rencor, ese era mi hotel preferido. Nos hacían sentir tan bien que nosotros siempre esperábamos que llegue la noche para las famosísimas reuniones. Pero eso sí, en las reuniones de la noche jamás podría faltar la familia hecho. Yo hubiera hecho esto. Tampoco la familia tener. Hubiera tenido más si hubiera hecho esto. La familia es oportunidades perdidas. La familia sueños rotos. Hay un montón de familias que iban a esa reunión en la noche después del hotel, que estábamos en el hotel. Pero siempre estábamos ansiosos por ir al restaurante del hotel. Era súper lujoso y te hacían sentir como reinas. Claro, no querían que te vayas. El hotel servía un plato tan delicioso que se llamaba ira. Ni les hago dar ganas del dessert, del postre. Del postre. El postre era lo mejor que ellos tenían. Nos daba tantas ganas de terminar con el plato porque queríamos comer el postre. Se llamaba La Venganza. Ese era el postre favorito de todos nosotros cuando íbamos. Pero la mejor parte vendría el día siguiente porque había una convención internacional y en la cual nosotros, como cada domingo cuando vamos a la iglesia o como cuando nos vamos a una fiesta, nos ponemos nuestro mejor traje, nuestra mejor cara, aquí no está pasando nada, y vamos a la convención al día siguiente. Era una convención de duda, falta de fe, baja estima, orgullo, ofensa, ira, enojo, miedo, temor, adulterio, impureza sexual, lujuria, claustrofobia, hechicería, brujería, deseos impuros. Hoy Dios te está diciendo y te está dando la oportunidad de que salgas de esas prisiones, que salgas de esas cárceles, que dejes atrás esas maldiciones, que quieras o no, esas maldiciones van a venir sobre tus hijos, los hijos y los hijos de tus hijos. Si no rompemos que tu mamá y tu papá se divorciaron, o que tu papá le puso los cuernos a tu mamá, o que tu mamá abandonó el hogar y se fue con otro, o que tu mamá se volvió loca de tanto dolor, o que tu papá se mató. Si no rompes esa maldición va a venir a pedirte cuentas en tu presente. Y no solo en el tuyo, puede ser en el de tus hijos o el de los hijos de tus hijos.
Si no salimos de esas cárceles, vamos a mantenernos siempre discutiendo sobre la misma cosa porque no entendemos ni nos damos cuenta y no tenemos el suficiente conocimiento de que hay algo raro ahí, de que no está bien que discutamos por quién botó la basura todos los días, que no está bien que discutamos de que, todo el tiempo no nos alcanzó el dinero porque tú gastas mucho, en lugar de sentarte y hacer cuentas. ¿Qué es lo que se debe sacar de aquí? ¿Qué es lo que debemos añadir? Que no es normal que entre nosotros, cuando deberíamos de mantener un hogar en el que los hijos no tengan nada contra los padres, a veces como papás decimos, oye, pero si yo te doy todo, ¿por qué tú no eres agradecido? Cuidado, pongan oído y pongan ojo, que el hijo también se lastima si el papá lastima a su mamá o viceversa. Que yo venga como mamá y le diga, mijito, pero tú a veces te portas así, me miras así, me hablas así, ¿por qué? Sin que yo me esté dando cuenta que cuando yo grito a su papá, que cuando yo le digo algo a él que no está bien, el hijo se está dañando. Al hijo le duele, porque es su papá, porque soy su mamá. Entonces después no busquemos cosas o respuestas con las que nosotros no estamos pensando. Mucho se habla del conocimiento, pero sin revelación el conocimiento no es nada, hermano. Y eso pasó con Jesucristo, porque quizás ya estamos a punto de cerrar. No queremos darle mucha información. Ha pasado ya casi una hora. Enseña, ¿ves guay? No, así. Tengo dos lados. No, porque yo enseño el mío. Pero yo compré los dos. Como dice mi esposa, quizás tengas todo el conocimiento, pero si no tienes la revelación, ¿de qué te vale? Y quizás muchos digan, otra vez están hablando de cárceles del alma, de hacer esto, de hacer lo otro. Estamos hablando de una realidad, algo que realmente Jesucristo lo vino a ministrar en medio de su pueblo. Las cárceles son para aquellos que se portan mal. Y todos hemos pecado, dice en la palabra de Dios. No hay uno que pueda decir que no ha pecado. Y todos tienen que ingresar a las cárceles. Pero para eso vino Jesucristo, para sacarnos de las cárceles. Porque si Él no nos sacara de las cárceles, la maldad va incrementándose en nuestra vida. La tristeza, el dolor, la falta de perdón. Y mientras más se va incrementando, vamos haciendo más daño a las personas, hasta a los que más queremos, que son quizás nuestra esposa, nuestra pareja, o esa parejita de enamorados que recién tienen apenas unos meses, no saben cómo salir de las cárceles y están haciéndose daño. Jenny nos dice aquí que el perdón nos libera de las cárceles emocionales. Así es. Déjame decirle algo ahí. Sí, mi amor, puede ser que tú tengas que perdonar, qué sé yo, no hablemos de los esposos, de pronto fue tu mamá, tu papá, tenemos que perdonar, ¿por qué? Porque nosotros vamos a seguir ese mismo patrón, tarde o temprano. Y el perdonar, como te decía antes, es obediencia y te da un beneficio a ti, porque a veces, como te decía, puede ser que los papás abandonaron. Hay niños que de pronto su papá no se fue de la casa, pero el alcohol le robó al padre. El papá prefería tomar y venir a casa y maltratar a mamá y maltratar a niños en vez de decirle a tu hijo, te amo. En vez de decirle a la esposa, discúlpame. El alcohol se lo llevó de casa. Los amigos se lo llevaron de casa. Tal vez también pudo ser una mujer que en un momento se lo llevó de casa. Tienes que perdonar. Esa es la clave, la llave que Cristo en esta tarde te está dando. Es el tiempo, te dice Dios, es el tiempo, es la hora en que tú tienes que comenzar a perdonar. Desde el más pequeño que tú creas que no importa, desde ahí comienza a perdonar. Y no es que
tienes que sentir perdonar. Perdona y dile a Dios, ayúdame. Que ese perdón que yo estoy ahora, ese espacio que está quedando aquí de odio, de rencor, de resentimiento en mi corazón, porque ya estoy perdonando a la persona, quiero que tú lo llenes con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia. Por eso Jesucristo les decía a todos esos fariseos, escribas y personas que estaban dentro de la sinagoga, que él había venido con el Espíritu de Dios a causa de la unción, a traer libertad a los cautivos, a dar libertad a los presos. Él repetía las palabras del profeta Isaías, porque Isaías prácticamente profetizó milimétricamente todo lo que Jesucristo iba a hacer. Y una de las mayores funciones y más poderosas funciones a realizar por parte de nuestro Señor Jesucristo era esa: liberarnos de las cárceles. Porque Él dice que el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro ha llegado. Quizás ya has vivido muchos años en desventura, en tristeza, en miseria, en escasez. Pero ha llegado el año en el que el Señor te está diciendo, vienen nuevos principios. Amén. Cuando tú escuchas la palabra que dice que somos nuevas criaturas, he aquí todo es hecho nuevo, es una realidad. Pero si tú declaras y dices que eres nueva criatura y adentro no le has dejado ingresar al Señor para que comience a trabajar con todos esos dolores, con todas esas afecciones que has tenido durante toda tu vida, porque quizás le dejas trabajar en unas cosas. Quizás eres un gran adorador, eres un gran músico, quizás eres hasta un buen predicador, quizás eres un excelente pastor, quizás eres hasta un apóstol y un profeta que el Señor lo usa con señales y milagros maravillosos. Pero cuando Pablo habló en el libro de Corintios, capítulo 13, él hace mención de que nada vale que tú hagas. Hasta puedes dar la vida mismo por alguien, si en el fondo de todo eso no existe el amor de Dios. El amor de Dios es una de las claves que a nosotros nos ha servido de una manera tal. Mi esposa quizás no tuvo a su padre al lado y las circunstancias que tuvo que vivir con él no son nada agradables. Quizás yo tuve a mi padre al lado, pero tampoco no son nada agradables. O sea, hay muchas similitudes entre nosotros, pero le doy gracias a Dios que en muchas cosas todavía no nos comprendemos. Todavía tenemos diferentes maneras de pensar. Bueno, mi papá nos abandonó, mi amor. Por eso, pero en una papá sola. Estaba ahí, pero no estaba. No está, pero en una sí hemos concordado. Que el amor del Padre Celestial que está arriba en los cielos ha penetrado en nuestros corazones. Amén. Y eso nos ha hecho libres. En eso estamos más que seguros. En eso no tenemos diferente opinión. En eso llegamos a un común acuerdo. Por eso Jesucristo te dice en esta tarde, y vamos a cerrar, Ligia, amén, dice que es difícil, pero no imposible. Yo te digo algo y te añado a lo que me acabas de decir. Lo difícil lo pone el hombre, porque es tan fácil cuando uno se deja llevar por el Espíritu de Dios. El hombre te pide que no hagas de esto, que hagas del otro, que lo hagas así, que esto, que lo... Y te pone siquiera unas 20,000 cosas para ser libre. Y Jesucristo te dice, solo pídeme ser libre. Amén. Y para poder ser libre, hay que reconocer que se está preso. Si nosotros te hemos llevado esta palabra y te hemos entregado este pequeño taller, y tú realmente has sentido que has sido bendecido, acude ante aquel que te va a ayudar. No es Ana ni Marlon, no es la vid, no es el hombre, es Dios y su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo está dándose la vuelta alrededor de la tierra, buscando a todos esos cautivos y a esos prisioneros que alguna vez no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso en este momento vamos a orar y vamos a terminar y vamos a despedirnos
y vamos a pedirle al Señor que haga lo que quizás no pudimos hacer alguna vez en nuestras vidas. Cierra tus ojos y algo que sí te pedimos, compártelo, porque hay un mensaje muy profundo, pero muy hermoso acerca de la libertad. Jesucristo dice, si yo el Hijo de Dios, los hiciere libres, realmente lo serán. Es así, no hay cómo darle vuelta a ese principio. Por eso, si todavía sigues con ese bagaje, como dice mi esposa, de cositas que te pesan, el Señor te va a hacer libre. Y te lo damos por confirmado que lo va a hacer. Y si estás escuchando esto es porque a lo mejor estás en la temporada y en el tiempo que tú dices, ya no puedo más, ya no quiero, estoy harta de que me traten así, estoy cansada de que doy de parte de mí y él no da, o yo estoy dando y ella no da. Por algo estás escuchando esta palabra, por algo estás escuchando, son unas pequeñas instrucciones nada más, pero como dice mi esposo, no des el brazo a torcer. Hay un propósito en tu vida y si tú estás con esa mujer y si tú estás con ese hombre, es porque Dios permitió que ustedes estén juntos. Pídanle a Dios. Busquen de Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito? Enséñamelo, porque tú no quieres que tus hijos pasen lo que tú estás pasando. Rompe la maldición, sal de esas cárceles, sal de esas prisiones y que tus hijos vean algo diferente para cuando ellos crezcan o si ya están crecidos que vean, algo trabajó en mis papás, yo quiero eso que mis papás tienen. Anhelemos eso de Cristo y que la luz de Dios y la luz de Cristo y la gracia y el amor y el perdón y la misericordia de Dios entre en nuestras vidas para que nosotros podamos reflejar al mundo lo que Él hizo en nosotros. Amén. Amén. Si quieres puedes cerrar tus ojos, puedes hacer lo que tú sientas en tu corazón, pero la oración no es una oración metódica o una oración que está en un libro establecida, es una oración que es llevada por el Espíritu, porque cuando los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo, dice que realmente llegan a comprender lo que es ser un hijo de Dios. Por eso este mensaje quizás no es que es egoísta, no se lo puede compartir a una persona que no conoce de Dios porque no saben lo que es experimentar el Espíritu Santo dentro de sus vidas y tienen que darle cabida a ese Espíritu Santo dentro de ellos para que comiencen a explorar esas dimensiones totalmente diferentes que no se las puede explorar en otras partes. Por eso cerramos nuestros ojos y le decimos a Dios, Padre amado, Señor, tú que estás arriba en los cielos, te pedimos en este momento que las palabras que pusiste en Jesucristo de que Él vino a libertar a los cautivos, a liberar a los presos, a quitar la carga de todos los oprimidos, se cumplen en este momento. Quizás no ha abierto mi corazón a tu señorío, a tu majestad, más que todo a tu amor. En este momento decido abrir mi corazón para que tú ingreses plenamente. Y en el momento que ingreses comienzas a sacar todas aquellas cosas que no van contigo. Todas aquellas cosas oscuras o que están en tinieblas, para que tú comiences a limpiarme completamente desde lo más profundo. Hasta ahora he reconocido que estaba preso y dile en tus propias palabras lo que necesites ser libre. No queremos escuchar ni saber de ellas. El que quiere saberlo es Jesucristo y aunque ya lo sabe, quiere que tú lo reconozcas. Comienza a recordarle todo lo que tú has hecho quizás y comienza a decirle, Señor, sácame de esta cárcel de falta de perdón, esta cárcel de amargura, de melancolía, de tristeza. Sácame esta cárcel en donde yo mentía y engañaba a las personas. Sácame de esta cárcel donde algún día comencé a ver cosas que no tenía que ver. Sácame de esta cárcel, Señor, porque quizás comencé a tener miedo al futuro y comencé a temer por todo lo que iba a pasarme a mí, a mi familia, a mis hijos. Sácame de esa cárcel, Señor, en donde no he dejado que el Espíritu Santo tome total control de mi vida, Señor. Sácame de esa cárcel de falta de conocimiento, Señor, en donde yo he estado suponiendo muchísimas cosas
sin darme cuenta que en la palabra está el sustento para ser libre. Sácame de esa cárcel quizás, Señor, en donde yo te veía como aquel Dios que me estaba castigando por las cosas que hice. Y no te vi como ese Padre perdonador y ese Padre que nos cuida y nos orienta y nos da la capacidad de salir adelante. Sácame de esa cárcel, Señor, en donde yo no respetaba quizás a mi esposa como ella se merece, Señor. Y la estaba tratando como me enseñaron a hacerlo. O quizás dejé de hacer muchas cosas porque pensé que ella estaba contenta, pero dentro de su corazón hacía falta que yo cumpla mi deber como esposo y ella cumpla su deber como ayuda idónea, Señor. Padre, te pedimos en este momento que todos los que están escuchando en este momento esta transmisión puedan ser tocados a través de tu Espíritu Santo, Señor, y puedan, Señor, tener esas llaves, que es las llaves del amor del Padre para salir, Señor. Porque cuando estamos encarcelados, lo único que hacemos es alejarnos de nuestro Padre cada día más. Y para eso viniste a Jesucristo, para darnos esas llaves y podernos acercar otra vez al Padre, confiadamente, que es lo mejor que persona alguna puede hacer, Señor. Te doy las gracias, Señor. Bendice a esas personas, Señor. Bendice a todos los que han estado, Señor, en este momento escuchando y los que van a escuchar. Les damos gracias de antemano. De David, Ana y Marlon, nos despedimos y que haya sido de mucha bendición esta transmisión. Amén. Los bendecimos y que compartan, como dice mi esposo, y para que la gente también pueda escuchar un poquito de lo que Dios nos dio a nosotros y nosotros lo compartimos con ustedes. Amén. Que sean bendecidos. Bye bye. Bye.